televidentes, de nuevo en Vistazo al Mundo. Hoy el tema, zonas francas y tratados de libre comercio. Estamos hablando con el doctor Leonardo Sicart, gerente de la Zona Franca Brisa, y él nos estaba contando acerca de los beneficios que un empresario recibe realmente en Colombia por tener su empresa en una zona franca. Doctor Leonardo, ¿por qué no redondeamos la idea? Un ejemplo que podría entenderse, o en un momento dado ser difícil de entenderse, pero voy a tratar de ser muy concreto y muy enfocarlo muy a la práctica en ese sentido. Si yo produzco un bien que dentro de la zona franca y utilizo materia prima colombiana y utilizo materia prima extranjera, ¿sí? Entonces ese bien o esa materia prima más bien tiene un arancel, voy a poner un ejemplo del 10% de la materia prima, ¿sí? Y el bien final que voy a producir tiene un arancel del 5%. Si yo lo hago en zona franca, ¿sí?, produzco, traigo la materia prima que tiene el 10% sin ingresar directamente al país, pero ingresa a zona franca, lo mezclo y saco ese bien y luego lo nacionalizo, va al mercado local, ¿sí? ¿Qué ocurre? Yo pago los aranceles del producto final, es decir, el arancel del 5%, ¿sí?, pero sobre el valor agregado externo, es decir, voy a pagar el 5% únicamente sobre el valor agregado externo. Entonces, dados esa cantidad de beneficios que usted nos está contando, pues es supremamente atractivo para un empresario formar parte de una zona franca. En aras de darle continuidad a esa intervención que acabo de hacer, ¿es muy complejo para un empresario colombiano participar o formar parte de una zona franca? No, es relativamente sencillo. Requisito sine qua non, naturalmente, es estar dentro de la misma zona franca a cualquier título. Título en arrendamiento dentro de ella, título por ser propietario. Y el enfoque es que lo autorice el respectivo usuario operador. Es decir, la misma zona franca es la que autoriza la calificación o el ingreso del respectivo usuario o del industrial dentro de la respectiva zona franca. Y no es complejo desde el punto de vista procedimental. Es necesario tener una empresa que tenga un objeto social claramente definido, que es de ser usuario de una zona franca. Es necesario cumplir una serie de requisitos de orden normativo, es decir, que tenga ciertas condiciones de constitución de la compañía, tenga cierto tipo de condiciones económicas, que tenga algún tipo de compromiso, que lo establece de manera escalonada las normas, compromisos en cuanto a inversión que va a hacer dentro de la respectiva zona franca y compromisos en cuanto a la generación de empleo. Y esto último es muy importante porque el enfoque justamente de las zonas francas hoy en día en el país, y a partir de la ley 1004, se direccionó esencialmente a que las zonas francas no sean solamente con un enfoque de exportación. Dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio hubo que redefinir en su momento los aspectos de los subsidios de los países, y Colombia en ese momento denunció ante la OMC la eliminación de un subsidio que era el tema de las zonas francas. En ese orden de ideas se cambió la figura que tenía las zonas francas antes, y que solamente la vocación de las mismas o de sus usuarios fuera al mercado exportador, para hacer un equilibrio adecuado dentro del marco de la comercialización internacional, dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio. Se le autorizó o se le permitió que el direccionamiento, la producción y la prestación de los servicios a los usuarios de zona franca fueran no solamente para el mercado externo, sino para el mercado interno, lo cual establece que nuestra legislación no está enfocada, repito, a ese direccionamiento de exportaciones, sino las zonas francas hoy en día están enfocadas a temas de competitividad, a temas de generación de empleo, lo cual globaliza más el tema de las zonas francas. ¿Y se ve en el empresario colombiano ese deseo y esa vocación por contribuir a la reducción del desempleo en Colombia formando parte de las zonas francas? Evidentemente, y las cifras son muy elocuentes en ese sentido, teniendo en cuenta que hoy por hoy, después de la expedición de esta ley y después de la expedición de las diferentes normas que vienen dándose de unos años hacia atrás, unos 6, 7 años atrás, el número de zonas francas ha crecido, el número de intenciones de usuarios en zona franca ha crecido. Nuestra legislación tenía o permitía en su momento, antes del 2007 más o menos, tenía alrededor de 11 zonas francas en el país. Zonas francas que en un principio fueron estatales y después se privatizaron, se dieron en concesión y demás. Y hoy por hoy, con la figura de las zonas francas especiales, naturalmente, Colombia tiene alrededor ya de
a la fecha alrededor de unas 100 zonas francas dispersas por todo el país. Repito, entendiendo como zonas francas permanentes, es decir, los parques industriales donde se ubican diferentes empresas, y las zonas francas especiales que son, o zonas francas uniempresariales. Que sobre ese tema pues hay algunas discusiones de orden político y de orden conceptual hoy en día, de tratar de frenar ya un poco la creación de zonas francas especiales y desarrollar adecuadamente los parques industriales con régimen franco. Tema que, entre otras cosas, ha sido muy debatido en las negociaciones de esos acuerdos, tema que ha sido muy discutido en las mismas, ya que algunos países querían que se involucrara, que no se involucrara el tema de zonas francas, que no se saliera o que sí se saliera dentro del proceso de negociación. ¿Por qué? Porque siempre las zonas francas tienen ese esquema como una especie de subsidio, una especie de competencia no muy leal desde el punto de vista del mercado frente a otros países. En el caso del Tratado de Libre Comercio en los Estados Unidos se debatió el tema, se dio por cerrado, se aceptó la figura de zona franca, en el caso de los países europeos igualmente, en el tema de Canadá igualmente. Siempre sale el tema de la zona franca a relucir, pero llega el momento que es aceptado la figura y demás. Y tal vez de las cosas que en el mercado internacional, o de los países que en el mercado internacional ha puesto limitantes al tema de la zona franca es Perú. Perú, con una enfermedad que venía por allá de Mercosur, un tiempo atrás, no aceptaba, y digo no aceptaba porque hace unos días, no más de 20 días, 25 días, empezó a aceptarlo, no aceptaba origen de los productos elaborados en zona franca, es decir, que si llegaban productos de Colombia a Perú, elaborados en zona franca tenían que pagar el arancel como si viniera de tercer país, es decir, que no entraba dentro del proceso de liberación del acuerdo. Muy buena parte de los bienes producidos en la China que entran a los Estados Unidos, en los Estados Unidos, al mercado americano, pagan el arancel pleno y unos aranceles altos. ¿Por qué no pensar convertir las zonas francas, colombianas en este caso, ¿sí?, en un puente para que la industria china pueda terminar o fabricar esos bienes en el país y darle el brinco a los Estados Unidos y entrar a los Estados Unidos libres de aranceles en el marco del Acuerdo de Libre Comercio del país, ¿sí?, de Estados Unidos y Colombia, lo cual convierte naturalmente a las zonas francas como una plataforma adecuada para el desarrollo de los tratados de libre comercio. ¿Y esa condición se puede dar en las condiciones que está Colombia, con los desarrollos empresariales y demás, para que las zonas francas sirvan de puente de cara a los tratados? De hecho, ya hay industrias chinas ubicadas en Colombia, ¿sí?, que están en ese proceso y que visualizaron muy seguramente las cosas con anterioridad, ¿sí?, y vieron que Colombia estaba muy cerca de ese proceso. Y ya hay industrias en Cartagena, por ejemplo, en las zonas francas de Cartagena hay industrias de cierto tipo de manufacturas chinas que ya están produciendo para el mercado americano en ese sentido, convirtiendo a estas zonas francas y convirtiendo consecuentemente al país en unos hubs, en unos puntos de transferencia entre diferentes orígenes de esos países, ¿sí?, Colombia y el mercado final. Entonces puede haber un centro de consolidación, un centro de transferencia de carga, un centro, como de hecho ya están convirtiendo muchos de los puertos en Colombia, que inclusive muchos de ellos ya tienen régimen franco. Estamos hablando con el doctor Leonardo Sicart acerca de las zonas francas y tratados de libre comercio. Vamos a un segundo corte y estamos en un momento con ustedes aquí en Vistazo al Mundo.